Buenas noches, estimados doctores. Vamos a dar unos minutos mientras se conectan algunos otros asistentes. Gracias por su espera. En compañía del doctor Edison Ruiz, revisaremos la importancia del QST en el abordaje diagnóstico de neuropatías de fibra pequeña. Invitamos al doctor Edison Ruiz, médico especialista en medicina física y rehabilitación de la Universidad Nacional de Colombia, docente del mismo departamento, fisiatra de la Junta de Enfermedades Neuromusculares del Instituto de Ortopedia Infantil Roosevelt, médico con amplia experiencia en evaluación cuantitativa de la sensibilidad del Centro de Investigación en Fisiatría y Electrodiagnóstico, CIFEL. Es para mí un honor contar con ustedes en este curso de diagnóstico y evaluación de las enfermedades de depósito lisosomal con una visión desde la fisiatría. Los invitamos para enviarnos sus preguntas y comentarios a través del chat de Slido que está ubicado en el costado derecho de la pantalla. Bienvenido, doctor Ruiz. Muchas gracias para todos. Muy buenas noches. Agradezco enormemente la invitación para hacer esta charla académica del día de hoy. Voy a compartir la pantalla.
¿Me escuchan bien? ¿Ya se ve ahí la pantalla completa? Sí, doctor, ya lo escuchamos y vemos la presentación. Vamos a comenzar a hablar sobre el abordaje diagnóstico de la neuropatía de fibra pequeña, con la experiencia que llevamos nosotros en CIFEL de aproximadamente 5 o 6 años, desde que tenemos la tecnología de la prueba sensitiva cuantitativa a nuestra disposición. Esta es la declaración del conflicto de intereses. La charla es patrocinada por Laboratorio Takea y yo he sido speaker y advisor de pues varios laboratorios que tienen que ver específicamente sobre todo con enfermedades, con el manejo de enfermedades neuromusculares. También he participado como asesor para nuevas moléculas en el tratamiento de enfermedades neuromusculares para el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud. Y voy a comenzar con un caso clínico que nos llegó recientemente al Instituto Roosevelt. El caso es un hombre de 16 años, residente en Bogotá, estudiante de grado décimo, y el paciente no fue remitido a la consulta de rehabilitación. El paciente venía remitido por el ortopedista y el motivo de la remisión era metatarsalgia. Le llegó a nuestra jefe de terapia física, Diana Soto, le llegó para la evaluación. Ella, al hacer la historia clínica y de la evaluación inicial, pues comenzaron unas cosas a parecerle como raras, como fuera de lo normal en el cuadro de metatarsalgia que le referían. Y era que primero que todo el cuadro clínico llevaba 3 años de evolución. Había comenzado a los 13 años, un paciente joven. Y el dolor era predominantemente a nivel de la parte distal del metatarso, bilateral, simétrico, pero también lograba abarcar los artejos. Y el dolor en reposo, el dolor se presentaba en reposo, con un puntaje de 5/10 en la escala visual análoga, y el paciente era muy claro en decir que el dolor empeoraba con el frío, el calor y hasta la marcha. Y el dolor refería al paciente que era exasperante, que lo desesperaba, lo ponía a llorar. El paciente iba acompañado de la mamá a la consulta y pues ella refería que pues el muchacho llevaba mucho tiempo con ese problema y que cada día el problema estaba como peor. Había tenido algunas aproximaciones farmacológicas, pero el paciente realmente había estado principalmente manejado con opioides y, y pues se había cansado y estaba únicamente en el momento con acetaminofén. El dolor lograba disminuir aproximadamente a 5/10 y había tenido ya previamente, ya era por ahí el 7º, 8º ciclo de terapia física que le habían mandado y el ortopedista le dijo, no, vaya al Instituto Roosevelt porque es que allá las terapeutas son muy buenas, ellas allá muy probablemente sí lo van a mejorar, pero pues a nuestra jefe de terapia le llamó la atención pues esas cosas, que era el dolor muy distal, bien localizado, la pobre respuesta a los analgésicos. Y como antecedentes familiares, el paciente tenía una medio hermana por parte de la madre, también con un cuadro de dolor muy similar al que él estaba presentando. No teníamos realmente ningún otro tipo de antecedente de importancia. Al examen físico, un muchacho de 1,74, peso 61 kilos. Al realizar la evaluación fisioterapéutica, la fuerza muscular era normal, los reflejos eran normales, eran simétricos,
pero lo más llamativo de ese examen físico era la presencia de una marcada alodinia en la región metatarsiana. Y el paciente, cada momento que se le aplicaba algún grado de estímulo sobre esa región metatarsiana y sobre los artejos, gritaba de dolor. Y adicionalmente tenía una limitación importante para poder realizar el equilibrio monopodal por dolor referido. El paciente llevaba unos exámenes que ya una carpeta grande, 3 años en estudios, llevaba radiografía de pie, resonancia de pie, como cada año se la estaban tomando y pues realmente unos hallazgos muy inespecíficos, estaban prácticamente reportados como normales. Le habían hecho algunos estudios metabólicos, la creatinquinasa, ácido úrico, estudio para descartar enfermedad reumatológica y se encontraba todo dentro de límites normales, al igual que la glicemia. Entonces, esto le llamó la atención a nuestra jefe de terapia física, pues aprovechando que en la institución pues estamos con fisiatría, ella llamó a los fisiatras pues a comentarles el caso y pues aprovechando al profe Ortiz que lo tenemos allá, se le hizo un estudio electrodiagnóstico al paciente. Eso fue el 13 de agosto. El profe le realizó el estudio, le realizó electromiografía, neuroconducciones, igual de las 4 extremidades y estaban dentro de límites normales. Pero igual todavía nos seguía llamando la atención las características de los síntomas y adicionalmente se le interrogó al paciente por un síntoma en particular y era la hipohidrosis y el paciente la respondió de manera afirmativa. Y por tal razón, el paciente lo direccionamos a CIFEL para la realización de una prueba sensitiva cuantitativa, porque ya se había descartado pues una neuropatía de fibra grande, pero tenía unos síntomas muy sugestivos que nos hacían pensar que el paciente tuviera una neuropatía de pequeño calibre y por esa razón lo direccionamos para la realización de una prueba sensitiva cuantitativa. Y en la prueba sensitiva cuantitativa nos llevamos una gran sorpresa al encontrar que los umbrales en la modalidad térmica fría, que es la que ustedes están viendo acá a la izquierda, los umbrales se encontraban sumamente aumentados. Y aumentados es que el paciente estaba en un percentil 99.99, más de 3 desviaciones estándar por encima de la media. O sea, podríamos decir claramente que con la evaluación cuantitativa de la sensibilidad se había detectado que el paciente tenía una hiposensibilidad significativa al estímulo frío. Y adicionalmente, al realizar la evaluación de la modalidad del dolor mediado por calor, encontramos un desplazamiento importante de la curva termoalgésica hacia la izquierda y en este caso los percentiles estaban notablemente disminuidos, estaba en percentil 2 ese paciente con menos 2 desviaciones, lo que es compatible con un cuadro de hiperalgesia al estímulo térmico. Así fue como se reportó el estudio, un estudio anormal que era claramente compatible con un compromiso de las fibras A delta y de las fibras C. Recordemos que los estudios neurofisiológicos convencionales que realizamos no van a evaluar estas fibras, sino nos van a evaluar fibras grandes mielinizadas. Y estaban los hallazgos, la hiposensibilidad significativa al estímulo térmico frío y el franco fenómeno de hiperalgesia y alodinia que presentó ese paciente al estímulo termoalgésico, y se sugirió ya pues el paciente que se estudiaran las causas de dicho compromiso. Y se le ordenaron dentro de los estudios, ya cuando comenzamos el seguimiento, un estudio enzimático en gota de sangre en papel de filtro, el DBS, para alfa-galactosidasa.
y se encontraron estos niveles de 0.5, teniendo en cuenta que los controles normales están entre 2 y 21, o sea, había una notable disminución de esa actividad enzimática y como prueba confirmatoria el estudio enzimático en la muestra leucocitaria, que también nos arrojó un resultado de una alfa-galactosidasa de 0.60 con valores de referencia entre 20 y 100. Se realizó un diagnóstico de enfermedad de Fabry. Lo vimos hace 10 días en nuestra Junta de Enfermedades Neuromusculares. Obviamente ya comenzamos a direccionarlo ya con esta confirmación de la patología para descartar compromiso de otros órganos que suelen afectarse en este tipo de pacientes. Y pues claramente el paciente es candidato a inicio de terapia de reemplazo enzimático. Eso como un breve paréntesis con la enfermedad de Fabry. Y voy a comenzar a hablar específicamente de la neuropatía de fibras pequeñas. Entonces, primero, ¿qué son las fibras pequeñas? Las fibras pequeñas, histológicamente, tienen unos calibres realmente pequeños y son no mielinizadas, comparadas con un nervio periférico que sus calibres están aproximadamente entre 30 y 50 micras. Las fibras pequeñas aproximadamente están entre 5 y 7 micras. Y son muy importantes porque se encuentran distribuidas alrededor de la epidermis y tienen que ver principalmente con sensibilidad somatosensorial, con ayudar en la transmisión de la temperatura, del dolor, de la respuesta sudomotora y adicionalmente de la respuesta termorreguladora, pero también las fibras pequeñas están involucradas en todo lo que tiene que ver con respuestas autonómicas adicionales, como la respuesta cardiovascular, la respuesta gastrointestinal y respuesta urológica. Y es importante reconocer que el compromiso de la fibra pequeña no es solo estructural. Y uno cuando se pone a leer sobre esta condición, encuentra uno pues las fotos de la biopsia y se hace la medición de las fibras pequeñas a nivel intraepidérmico y el conteo, pues hay una notable disminución de estas fibras a nivel intraepidérmico, pero no es la única forma de poder diagnosticar esta neuropatía. ¿Por qué? Porque el compromiso no solamente es a nivel estructural, sino también hay compromiso a nivel funcional, a nivel de cómo van a responder esas fibras a determinados métodos diagnósticos para poder determinar su funcionalidad. Los síntomas principales, y ahí ya comenzamos a mirar y miren que en rehabilitación muchos de esos síntomas llegan a la consulta general del médico fisiatra y es el paciente que, por ejemplo, lleva mucho tiempo con ardor en los pies, con ardor en las manos. El paciente usualmente hay varios patrones, tenemos un patrón que puede ser simétrico distal o un patrón de ganglionopatía en el cual se pueden encontrar compromiso en parches, compromiso a nivel torácico, compromiso del dolor a nivel facial, que puede ser un compromiso claramente asimétrico y ocurre principalmente cuando esa neuropatía de fibra pequeña es de una etiología paraneoplásica o de una etiología inflamatoria, mientras que el patrón clásico es más de enfermedades hereditarias, de enfermedades metabólicas, en la cual hay un compromiso longitud dependiente simétrico distal. El paciente se puede evidenciar al examen físico que tenga alodinia, que tenga hiperalgesia. En estados tardíos ya puede pasar lo contrario. Y en estadios tardíos el paciente va a tener ya es hipoestesia, hipoalgesia, hiposensibilidad. Y muy importante, esos síntomas disautonómicos.
que pueden ir tanto de la hiperfuncionalidad del sistema autonómico o la hipofuncionalidad de ese sistema autonómico. Y el paciente puede sufrir de palpitaciones, de hiperhidrosis, de hipohidrosis. Muchas veces ha sido estudiado por síndrome de colon irritable, por problemas urinarios, por síncope de origen vasovagal. Y es bien importante tener en cuenta que en el paciente con neuropatía de fibra pequeña, la fuerza muscular, los reflejos y los estudios de neuroconducción y electromiografía van a estar normales. Tener alguna de estas condiciones y principalmente reflejos anormales y estudio de neuroconducción electromiografía anormal, y lo vamos a ver ahorita dentro del algoritmo, dentro de la aproximación diagnóstica, ya nos descarta que el paciente tenga una neuropatía de fibra pequeña. Y existen varios cuestionarios que nos dan niveles de certeza o de probabilidad que el paciente pueda estar padeciendo de esta condición. Este es el más utilizado a nivel mundial, que es el Small Nerve Fiber Symptom Inventory, y habla de estos síntomas. Por estos síntomas se le interrogan al paciente: cambios en la sudoración, diarrea, problemas en la micción, ojos secos, sensación de mareo, palpitaciones, ardor en los pies, intolerancia a las sábanas, síndrome de piernas inquietas. Y entre más síntomas tengamos sumados, mayor es la probabilidad que ese paciente tenga una neuropatía de fibra pequeña. Miren que si esos síntomas están entre 0 y 3, ya prácticamente, que tenga solamente 3 de esos síntomas, ya nos descarta con una probabilidad del 100% que el paciente tenga la condición. Pero ya cuando comenzamos a hablar de 8 síntomas para arriba, ya hay una alta probabilidad de que las pruebas comiencen a salir anormales. Miren que con entre 8 y 11 síntomas, estamos casi cercanos a un 40% de probabilidad que las pruebas de fibra pequeña vayan a salir anormales. Pero si ya estamos hablando de 12 síntomas, miren cómo se sube al 89% de esa probabilidad. Es importante preguntarle al paciente por la presencia de esos síntomas, que uno quizás muchas veces en la consulta no lo tiene en cuenta, y a un paciente que llegue por esos cuadros de dolor neuropático, dolor inespecífico, sería importante en la revisión por sistemas indagar por la presencia de esos síntomas. Y con respecto a los criterios diagnósticos, hay, dependiendo de la literatura, pues todavía no hay un claro consenso específico para poder diagnosticar la neuropatía de fibra pequeña. Hay múltiples aproximaciones, pero en donde sí hay acuerdo es que en la gran mayoría de los casos los síntomas van a ser sensitivos, de longitud dependiente, y principalmente van a ser a nivel de los miembros inferiores. Que al realizar el examen físico en ese paciente hay una alta probabilidad de encontrar una percepción anormal al realizar la prueba de pinprick, y también va a ser longitud dependiente. Que el paciente tenga una respuesta axonal sudomotora anormal, que haya anormalidad en los umbrales termoalgésicos y de percepción de frío en la prueba sensitiva cuantitativa, o que también haya anormalidad en variabilidad de la frecuencia cardíaca, que como sabemos es un paraclínico que nos ayuda para evaluar la integridad del sistema autónomo. Y hay varios grados de certeza con respecto al diagnóstico de la neuropatía de fibra pequeña. Y hablamos de una neuropatía de fibra pequeña posible cuando el paciente tenga los síntomas que son claramente sugestivos, que las anormalidades al examen físico neurológico sean realmente muy mínimas, exceptuando todo lo que tiene que ver con el compromiso de la sensibilidad,
con la sensibilidad térmica fría, la alodinia, la respuesta al dolor, que ese sí se suele encontrar anormal. Con solo eso, los síntomas y ese examen físico que esté normal en la mayoría de los casos, uno dice, estamos hablando de una neuropatía de fibra pequeña posible. Si a ese paciente, y como es usual dentro de los algoritmos de diagnóstico que hacemos, esos pacientes casi siempre van por estudios de neuroconducción y electromiografía. Si el estudio de neuroconducción, el estudio de electromiografía se encuentra anormal, ya ahí está descartada. No es una neuropatía de fibra pequeña lo que está presentando el paciente. Ya estaríamos hablando de un cuadro de neuropatía o de alguna otra condición específicamente, dependiendo de lo que se encuentra en los estudios neurofisiológicos. Pero si ese estudio está dentro de límites normales, sumando todo esto, ya estamos hablando que la certeza es más grande y estamos hablando de una neuropatía de fibra pequeña probable. Y ya para definirla, entonces tenemos los síntomas, tenemos ese examen neurológico casi normal, exceptuando lo que tiene que ver con la sensibilidad. Entonces, para que sea definitiva, tenemos que hacer pruebas específicas. ¿Qué pruebas? Pruebas de función de fibra pequeña. Las que son más utilizadas, la prueba sensitiva cuantitativa, biopsia cutánea, lo que tiene que ver adicionalmente podríamos utilizar la respuesta simpática cutánea, el intervalo RR, pruebas de función autonómica. Y se habla que estamos hablando que sea definitiva cuando se cumplan todos los criterios previos, más por lo menos 2 pruebas funcionales que se encuentren comprometidas en este tipo de pacientes. Y ahí ya dentro del algoritmo diagnóstico tendríamos que ir a buscar la gran cantidad de causas y dependiendo pues de la historia clínica del paciente, ir a buscar qué es lo que está produciéndole esa neuropatía de fibra pequeña. Este cuadro nos habla específicamente de la prueba sensitiva cuantitativa, que es la que realizamos nosotros, que lo hacemos a través de métodos de niveles, métodos de límites, y lo que se hace es calcular umbrales de sensibilidad térmica caliente, umbrales de sensibilidad térmica fría, y la suma de estos umbrales, y aquí están los valores tanto de sensibilidad como de especificidad, dependiendo del número de modalidades sensitivas que se vean y que se realicen durante una prueba sensitiva cuantitativa. Es buena la sensibilidad y la especificidad, no es excelente. Entonces vamos a hablar específicamente de eso y qué hace uno en la prueba de fibra pequeña. Muchas veces llegan los pacientes preguntando, ¿y esto qué vamos a hacer? Y pues muchos colegas médicos de pronto no tienen tampoco claro, porque estamos hablando de un examen relativamente novedoso en nuestro país. Relativamente lo digo porque hace 5 o 6 años se está realizando. ¿Qué va a reconocer una prueba sensitiva cuantitativa? Va a reconocer claramente si hay hiposensibilidad o si hay hipersensibilidad, o si el paciente tiene una sensibilidad normal. Adicionalmente, uno puede determinar patrones anatómicos de anormalidad y puede uno, en evaluaciones seriadas, determinar cambios o alteraciones con el tiempo. ¿A quiénes se le realiza? Es importante tener en cuenta, pues primero, la probabilidad pues diagnóstica, ¿no? Y ahí ya tenemos pues los grados de certeza a quien le enviamos una prueba sensitiva cuantitativa. A un paciente, por ejemplo, con una neuropatía diabética ya establecida y ya diagnosticada por métodos electrofisiológicos, ese paciente, por ejemplo, no habría necesidad de realizar una prueba sensitiva cuantitativa porque va a ser alterada, pero no alterada porque el paciente tenga una neuropatía de fibra pequeña, sino porque ya tiene una neuropatía establecida de fibra grande. Entonces ese paciente realmente no sería el indicado. Más probablemente es un paciente en quien tenga todos esos síntomas sensitivos, que tenga los reflejos normales, que tenga un estudio de neuroconducción y electromiografía normales y que quizás también adicionalmente tenga esos síntomas disautonómicos.
Es importante la atención y la cooperación del paciente, y eso es algo dispendioso al realizar el examen, pero se logra. Y el paciente debe ser lo suficientemente inteligente para entender qué es lo que se le pide en el test, debe estar alerta y no debe estar tomando ninguna medicación que altere ese estado. Las contraindicaciones, pacientes menores de 8 años, el paciente más joven en el que lo he realizado tenía 6, 7 años, que ser un niño muy piloso realmente. Pacientes con discapacidad intelectual, pacientes con cuadros de demencia, esos pacientes no van a colaborar para la realización del estudio. Pacientes que estén bajo el efecto de sedantes o tranquilizantes, o pacientes que tengan lesiones cutáneas. ¿Y qué es lo que se va a evaluar? Se van a evaluar estas fibras. Las fibras alfa, beta, las fibras delta, las fibras C. Y aquí estamos mirando específicamente las modalidades. Alguien puede decir acá, pero las fibras alfa, beta, esas no son fibras pequeñas, y tiene absolutamente toda la razón. Las fibras alfa, beta son fibras grandes, son fibras mielinizadas, pero el equipo nos ayuda no solo a reconocer neuropatía de fibra pequeña, sino neuropatía de fibra grande en estadios subclínicos. Y hay condiciones, por ejemplo, una ataxia de Friedreich en estadios iniciales, en que quizás las manifestaciones de neuroconducciones no sean tan floridas, puede tener como primera manifestación la pérdida de la sensibilidad vibratoria, y podríamos detectarlo con una prueba sensitiva cuantitativa. Y tenemos las otras fibras que evaluamos con esta prueba. La sensibilidad vibratoria se evalúa con este dispositivo, que es un galvanómetro. La importancia y la ventaja que tiene la prueba sensitiva cuantitativa sobre el examen físico convencional que uno realiza de la sensibilidad, y todos ustedes muy bien saben lo difícil que es evaluar la sensibilidad en un paciente, es que acá todos los estímulos van a ser controlados. Todos los estímulos van a ser con magnitudes que ya se encuentran controladas y ya se encuentran estandarizadas. Y aquí las unidades en las cuales se va a medir la vibración es en micrómetros. Estamos hablando entre 0 y 350 micrómetros. Y hay varios sitios ya estandarizados en donde se realiza la prueba dependiendo de lo que uno esté buscando en el paciente. Puede ser en los segmentos distales, puede ser también en segmentos proximales a nivel del brazo, del antebrazo, hombro, codo, rodilla. Y hay ya unos valores establecidos de referencia para cada segmento y dependiendo de la edad y el género del paciente. Y las modalidades térmicas las vamos a medir con esta unidad termoeléctrica que va a enviar unos estímulos o calientes o unos estímulos fríos, dependiendo de la modalidad que nosotros estemos revisando. Miren que los valores que se mueven acá es de 8 a 50 grados y va a haber una precisión de un cuartico de grado, de 0.25 grados. Entonces, uno puede evaluar cambios muy pequeños, cambios mínimos en la sensibilidad entre un nivel y otro. Algunos sitios en donde se puede realizar esa evaluación, y al paciente se le pide, se le muestra una guía visual, que es la que ustedes están viendo acá. Miren, se enciende el botón, aparece el número 1 y el paciente contesta sí o no, dependiendo de si percibió o no percibió el estímulo. Y para asegurar la confiabilidad de la prueba, porque alguien puede decir, pero es que el paciente puede contestar sí en todo momento. ¿Cómo hacemos para saber que ese paciente no está diciendo mentiras? Entonces, el software específico, en muchos de los casos, al azar, va a enviar estímulos nulos. Me explico.
Al paciente se le está diciendo que se le está enviando un estímulo, pero realmente no se le está enviando ningún tipo de magnitud, ningún tipo de estímulo térmico, por ejemplo, y si el paciente lo responde de manera afirmativa, implica o que el paciente no entendió bien o que el paciente por X o Y razón nos está mintiendo. Y esto va a asegurar la confiabilidad de la prueba. Y tenemos los valores específicos que se van a medir en estas unidades, que son las diferencias mínimamente notables. Son cambios muy, muy pequeños que se van a ver a nivel de la vibración o a nivel de las modalidades térmicas. Miren que estamos hablando en centésimas de grados centígrados o en centésimas de micrómetros lo que estamos midiendo, y nos va a dar una gran precisión para tener un perfil de la sensibilidad de ese paciente. Y al final de la realización del estudio tiene unos valores para poder definir la normalidad con estos estudios, y aquí se tienen en cuenta valores netamente extremos. Entonces, si el cálculo de esos percentiles que nos va a dar la evaluación en cada una de esas modalidades, estamos entre 2.5 y 97.5, entre ese amplio rango de percentiles, uno puede decir que el paciente se encuentra normal. Si el percentil es mayor a 97.5 o más de 2 desviaciones estándar, estamos hablando de un cuadro de hiposensibilidad. Y si el percentil se encuentra muy bajo, si estamos hablando de percentiles menores a 2.5, estamos hablando claramente de hipersensibilidad. Y es la forma a través de la cual uno puede determinar si ese perfil sensitivo del paciente es normal o anormal. Y adicionalmente, la prueba sensitiva cuantitativa va a estadificarnos, va a evaluarnos la respuesta al dolor. Entonces, uno puede, dependiendo de las características de la curva, poder determinar si el paciente está presentando alodinia, si el paciente presenta hiperalgesia o si al contrario estamos presentando síntomas que tienen que ver con hiposensibilidad. Con respecto a la confiabilidad de la prueba, estamos hablando de niveles altamente confiables, casi cercanos al 1, siempre que se aplican pues todos los protocolos y que el paciente sea un paciente colaborador. Entonces, la neuropatía de fibra pequeña, y realmente, como dice este artículo de revisión de la revista Músculo y Nervio, cada vez se está volviendo más grande. Y quizás son muchas entidades subdiagnosticadas porque uno comienza a ver incidencia y prevalencia de la neuropatía de fibra pequeña y es como muy baja, pero a través de los años y con el advenimiento de todas estas nuevas técnicas, uno encuentra que ya se está diagnosticando mucho más y que son múltiples las condiciones. Miren todas las condiciones que se presentan para que el paciente pueda estar presentando neuropatía de fibra pequeña, y sería ya el paso para descartar. Miren que hay causas metabólicas, hay causas infecciosas, hay causas autoinmunes, hay causas hereditarias, como es el caso en particular que tuvimos de nuestro paciente, que se trataba de un caso de enfermedad de Fabry, y es una de esas enfermedades hereditarias en la cual la neuropatía de fibra pequeña es casi un hallmark, como está el término en inglés, como lo encuentra uno en la literatura, y es casi característico. Entonces, cerrando este paréntesis de la evaluación, me gustaría hablar algo específicamente de la enfermedad de Fabry, que fue el caso que tuvimos en nuestro paciente. ¿Y por qué la importancia de detectar una neuropatía de fibra pequeña en un paciente con esta condición? Estamos hablando de una enfermedad que es genética, que es ligada a X, que se da por una mutación en el gen GLA, que nos va a producir una deficiencia en esta enzima, que es la alfa-galactosidasa
Y el principal problema de la deficiencia de esta enzima es la acumulación de esfingolípidos, principalmente el GB3. Y se va a acumular en distintos tejidos. Tenemos una incidencia de 1 en 40.000 nacidos vivos, y estos pacientes van a tener algunas características como típicas. Estas lesiones a nivel cutáneo, que son unos angioqueratomas, opacidades corneales, que se denomina córnea verticillata, eventos cerebrovasculares en edades muy tempranas, muchas veces en que llegan esos pacientes a rehabilitación con un diagnóstico de un evento cerebrovascular criptogénico y que se descartaron malformaciones, coagulopatías. Y se ha visto que estos pacientes con enfermedad Fabry pueden hacer enfermedad cerebrovascular en edades tan tempranas como antes de los 30 años de edad. Compromiso renal, y estamos hablando que estos pacientes pueden llegar a falla renal terminal que va a requerir manejo dialítico, hipertrofia ventricular izquierda también de una forma muy temprana. Y si nos ponemos a mirar el paciente con enfermedad de Fabry, pues es muy complejo, es difícil de diagnosticar. Y miren que muchas veces estos son los principales síntomas con los cuales estuvieron rotulados antes de que se llegara al diagnóstico de la enfermedad de Fabry. Me pongo a ver y muchos de estos síntomas o de estos diagnósticos son diagnósticos que nos encontramos en nuestra consulta general de rehabilitación. Artritis, dermatomiositis, miren la fibromialgia, enfermedades reumatológicas. Quedan mucho tiempo rotulados con esos diagnósticos, y quizás ya el diagnóstico se hace cuando el paciente comience a presentar algunas manifestaciones más graves. Y hablando específicamente de lo que quizás nosotros podríamos detectar es el dolor neuropático, porque el paciente, como en el caso de la metatarsalgia, nos va a llegar muy probablemente a rehabilitación. Miren que este caso ni siquiera fue remitido al fisiatra, el paciente fue en ortopedia mucho tiempo, el fisiatra nunca había visto este paciente y llegó fue a la terapeuta física. Dolor neuropático en la enfermedad de Fabry, miren, alto porcentaje, el 76% de los hombres, el 65% de las mujeres, y es muy típico que ese dolor comience en la infancia. Miren que en los hombres va a comenzar aproximadamente a los 9 años, pero hay muchísimos reportes que hablan desde los 5 o 6 años que el niño comienza a ser estudiado por dolor en las manos o dolor en los pies, porque suele iniciar a nivel de los miembros superiores. Son niños que quedan con el diagnóstico, y uno cuando revisa eso en el paciente pediátrico, quedan con diagnóstico, por ejemplo, de dolores de crecimiento, de síndromes de dolor funcional, de fibromialgia juvenil. Y adicionalmente, y este síntoma bien importante, la hipohidrosis, que es también muy típica en estos pacientes con la enfermedad de Fabry. 54% de los hombres y 25% de las mujeres lo pueden hacer. Y al uno revisar, se encuentra que el dolor neuropático en la enfermedad de Fabry tiene unas características muy llamativas. No es como cualquier otro dolor neuropático. Y el paciente va a hacer algo que se llama crisis de Fabry, que era como el caso del muchacho del ejemplo que les comenté. Y son muchachos que van a presentar unas crisis tan terribles que pueden ser desencadenadas por fiebre, por una infección viral, por realización de ejercicio o realización de actividad física, y es un dolor sumamente incapacitante y que va a estar en la gran mayoría de los casos localizado a nivel distal, pero a nivel muy distal, ni siquiera a nivel distal como el de un paciente con una neuropatía diabética, que uno encuentra el patrón en bota corta, bota larga, guante, ni siquiera. Y aquí estamos hablando de un síntoma que se llama las acroparestesias.
y esas manifestaciones se van a presentar o en la punta de los dedos de las manos o en la punta de los artejos, que con el tiempo va a ir progresando. Y como en el caso de nuestro paciente, comenzó en los artejos y luego ya estábamos llegando hacia la región de los metatarsos. Esas crisis de Fabry tumban al paciente. El paciente muchas veces requiere ser hospitalizado porque el dolor es altamente incapacitante. Miren que muchas veces estos niños han sido hasta diagnosticados con trastornos psicógenos, con síndromes conversivos, por estas exacerbaciones de los cuadros clínicos. Se hacen unos ataques de dolor, adicionalmente tienen pobre tolerancia al frío, pobre tolerancia al calor, y se va a encontrar el aumento de los umbrales térmicos cuando se realiza la prueba sensitiva cuantitativa. Y van a tener las manifestaciones autonómicas que sería importante indagar en nuestros pacientes, como los trastornos de la motilidad intestinal, la hipohidrosis, que haya salivación y lagrimeo disminuido. Pueden ser pacientes que pueden haber sufrido previamente o estar en manejo de rehabilitación cardíaca por un síncope vasovagal, por hipotensión ortostática y una pobre respuesta cardíaca al ejercicio. Y en la patofisiología, a nivel del nervio periférico, estos pacientes va a haber una acumulación del GB3 a nivel de las fibras pequeñas específicamente, y va a producir una respuesta tanto isquémica como inflamatoria. Y en estadios iniciales, el niño con la enfermedad de Fabry va a tener una hiperexcitabilidad, como el caso de nuestro paciente. Entonces va a presentar la alodinia, la hiperalgesia, pero a medida que va pasando el tiempo, va a pasar lo contrario. ¿Y por qué? Porque ya la fibra se va a dañar y se va a degenerar completamente, y al momento en el que se degenera completamente estamos ya hablando de compromiso de hiposensibilidad. Entonces ya en estadios más tardíos el paciente tiene dolor neuropático, pero al uno evaluar la sensibilidad, el paciente realmente va a presentar hipoalgesia, por ejemplo. Y en el diagnóstico de la neuropatía de fibra pequeña en el paciente con enfermedad de Fabry, lo que ya habíamos referido previamente, la alteración en el PIN-PRIG, la pérdida sensorial térmica, la alodinia al examen físico, la hiperalgesia, se le realiza la prueba sensitiva cuantitativa y se encuentran los umbrales anormales en los pies, en las manos. Y si se le realiza una biopsia al paciente, una disminución en la densidad de esas fibras nerviosas epidérmicas. Entonces, en estos pacientes es importante, cuando vienen con esas características y con un buen interrogatorio, preguntar si hay crisis de dolor, si el dolor es de tipo quemante, si el dolor limita actividad deportiva, la realización de ejercicio físico, cómo se comporta el dolor con respecto a exposición al frío, con exposición al calor, con estados de estrés, si el paciente tiene sudoración escasa, y si hay miembros de la familia con síntomas similares. Y ya hay algunos cuestionarios específicos para el paciente con enfermedad de Fabry, tanto adulto como pediátrico, que sirven como medida de seguimiento y que van a medirnos esa frecuencia de esos síntomas, la intensidad del dolor y hasta la inasistencia escolar, casi como una escala de calidad de vida en estos pacientes. Y en la evaluación somatosensorial, la que uno realiza en el consultorio, entonces uno puede encontrar la alteración en el PIN-PRIG. También pacientes pueden tener problemas en la discriminación de temperatura, y es que estímulos fríos los contestan como estímulos calientes, o estímulos calientes el paciente lo percibe y lo refiere como un estímulo frío. Está la prueba del balde de hielo, que es esta, en la cual se sumerge, puede ser o hielo o agua fría, y al paciente se le pide sumergir la pierna en el balde con agua fría. Usualmente en un paciente sano, el paciente puede tolerar hasta más de 30 segundos con la pierna sumergida sin presentar ningún tipo de molestia. El paciente con enfermedad de Fabry, en la prueba del balde de hielo, va a presentar entre los 10 y 20 segundos de forma muy temprana una exacerbación del cuadro de dolor. Va a presentar una crisis prácticamente de Fabry secundaria. El paciente va a referir un dolor de una intensidad sumamente elevada.
se puede comparar la sensación proximal versus distal y pueden tener también algunos cambios en la sensibilidad vibratoria, por lo cual también es importante evaluarlo con un diapasón. Y la prueba sensitiva cuantitativa en el paciente con enfermedad de Fabry se encuentra que hay un 60% de los pacientes van a tener un aumento en los umbrales térmicos fríos, que el 80% de los pacientes van a presentar esos umbrales de percepción de calor nociceptivo alterados y que pueden tener un 20% de umbrales vibratorios aumentados, 20% de los pacientes. Son hallazgos que miren que se correlacionan mucho con lo que nosotros vimos en nuestro paciente. Ya nosotros tuvimos previamente la oportunidad en CIFEL, junto con los profesores Ortiz, con el doctor Jorge Díaz y con la doctora Sandra Castelar, de hacer un estudio sobre el perfil sensitivo de los pacientes, de un grupo de pacientes femeninos con enfermedad de Fabry aquí en Colombia con nuestro equipo, con el CASE 4. Esto lo presentamos en el Congreso Mundial de Rehabilitación que se llevó a cabo en Alemania hace algunos años en Berlín y también en encuentros internacionales sobre la enfermedad de Fabry con unos valores que realmente no se alejan mucho de lo que ya está descrito en la literatura del perfil sensitivo cuantitativo con el paciente de enfermedad de Fabry. Tuvimos la oportunidad de hacerlo con 31 pacientes y de evaluar también cómo esos cambios eran muchas veces dependientes de la edad y del grado de severidad de la condición. Y para el tratamiento del dolor en la enfermedad de Fabry, está demostrado que, miren que esta es una de las condiciones que ya tiene manejo con la terapia de reemplazo enzimático y específicamente en lo que tiene que ver con el dolor, se ha demostrado que una iniciación temprana al paciente va a tener mejores desenlaces clínicos, que va a ayudar a reducir el dolor porque no va a haber ese acúmulo que está dañando constantemente la fibra pequeña, van a mejorar los puntajes del dolor, va a haber la disminución del uso de analgésicos y va a mejorar la percepción térmica de los umbrales vibratorios cuando se sigue el paciente con la prueba sensitiva cuantitativa. Y pues tenemos la aproximación de los neuromoduladores que también se pueden manejar en estos pacientes. La gabapentina puede ser una muy buena opción. En muchos lados está recomendado como medicamento de primera línea, aunque cabe recordar que aquí en Colombia para la prescripción de gabapentina por la indicación INVIMA tiene que ser un paciente mayor de 12 años para dolor neuropático. ¿Por qué? Para menores de 12 años, la gabapentina está autorizada por el INVIMA, pero en casos de epilepsia, no para el manejo de un dolor neuropático o de una neuropatía de fibra pequeña. También podríamos utilizar la carbamazepina, la pregabalina, que pasa lo mismo y tiene la misma cuestión con la indicación de la gabapentina. Y para el manejo agudo de esas crisis de Fabry, ya también hay un manejo, ya también hay unos algoritmos de manejo y unas recomendaciones, y en estos casos miren que se recomiendan AINES y lo que tiene que ver con medicación opioide. Entonces, para cerrar, la neuropatía de fibra pequeña, hay un creciente interés porque ya son múltiples las condiciones que pueden producirla, y miren que en nuestra consulta es bien importante porque yo sé que uno de esos motivos de consulta frecuentes en la parte general es el paciente que viene con ardor en los pies de años de evolución. No solo es enfermedad de Fabry, miren, puede ser 50, 60, 70 condiciones más distintas. Hay unos criterios clínicos y paraclínicos que son muy claros para poder aproximarnos a esa neuropatía. Importante, y en el caso del paciente con enfermedad de Fabry, que muchas de estas condiciones van a tener tratamiento potencial, como es el caso de nuestro muchacho. El muchacho, pues, imagínense, está siendo tratado pues por la cuestión de la metatarsalgia. Tenemos que mirar ahorita cómo está la parte de la función cardíaca, la función renal, e iniciar su manejo con terapia de reemplazo enzimático. Y la prueba sensitiva cuantitativa nos va a permitir establecer los patrones de anormalidad, hacer detección temprana en estos casos complejos, el pronóstico y respuesta también a tratamientos. Nosotros en CIFEL, como les dije previamente, llevamos realizando la prueba desde hace varios años. Igual aquí está el correo mío o el correo de CIFEL por si tienen algún paciente y les gustaría hacer algún estudio, una prueba sensitiva cuantitativa,
con mucho gusto ahí estamos pendientes todo el grupo, todo nuestro grupo de investigación liderados por el doctor Fernando Ortiz y por el doctor Jorge Díaz. Entonces quedo atento a sus preguntas, a sus inquietudes. Doctor Ruiz, muchas gracias por su magnífica presentación. Sin duda nos aclara los posibles diagnósticos diferenciales que puede tener la neuropatía. Sabemos que la enfermedad de Fabry es una patología huérfana, pero que puede sobrelaparse con otras enfermedades comunes. Tenemos varias patologías, varias preguntas en el chat. Entonces, la primera, ¿cuánto demora usted realizando la prueba del QST? Bueno, esa pregunta siempre me la hacen. Hay que tener paciencia, ¿no? Para hacer un QST hay que tener mucha paciencia. Depende del paciente. Un paciente piloso que le entienda a uno rápido las instrucciones, entre 35 y 40 minutos. Eso es cuando nos va bien. Sobre todo y cuando nos llegan pacientes con dificultad en la comprensión, quizás personas que vienen de área rural o quizás personas en la tercera edad, uno lindamente se puede gastar desde 1 hora a 90 minutos para poder realizar muy bien la prueba. Y aquí sí depende mucho, y esto está dentro de las pruebas psicofísicas, perfil sensitivo cuantitativo de la mejor calidad para nuestro paciente. Bueno, sabemos que es una prueba que se demora y que hay algunos colegas suyos que tenían preocupación por digamos que el tiempo en el que se gasta haciendo este tipo de pruebas. En relación con la evidencia de hipersensibilidad al frío, ¿qué significado patológico tiene este hallazgo? Miren que uno lo que encuentra principalmente es hiposensibilidad, más que la hipersensibilidad. Hay varias cosas. Primero, que el paciente, digamos, hablando específicamente de la enfermedad de Fabry, no tolera esos cambios al frío. Pero otra cuestión es que lo que se ha descrito es que esos pacientes pueden tener hiposensibilidad durante la realización de la prueba sensitiva cuantitativa, o sea, hay un daño estructural sobre la fibra A delta, esa fibra deja de funcionar bien, y adicionalmente lo que uno va a encontrar no es la hiperexcitabilidad de la fibra A delta, sino uno va a encontrar es un estado de hipofuncionalidad. Entonces el paciente, ese perfil se va a encontrar unos percentiles, el paciente va a estar en unos percentiles elevados que son compatibles con esa hiposensibilidad al frío. Entonces, desde el punto de vista fisiopatológico, miren que uno encuentra un patrón que uno dice, pero es raro, ¿no? Porque miren que el calor, el paciente tiene una hipersensibilidad, y estamos hablando de un estado hiperexcitatorio a nivel de las fibras C, pero con la fibra D, que se suele dañar antes. Entonces el paciente, cuando ya le llega uno con compromiso de la sensibilidad térmica caliente, lleva ya obviamente con la patología mucho más florida. Entonces uno va a encontrar que se nos va a dañar primero la fibra A delta, y eso es lo que se encuentra. Y en relación con ese síntoma y esa queja particular, hay uno de sus colegas que menciona que ha visto informes donde no reportan el umbral de calor, solamente dolor por calor. ¿A qué se debe que no reporten el umbral por calor? Sí, excelente pregunta. Miren que usualmente, y yo estoy hablando del protocolo del doctor Peter Dick, que es de la clínica Mayo, y fue el que diseñó esto, y pues neurólogo, gran personalidad, quizás la persona en el mundo que más sabe de neuropatía periférica. De ese grupo hay unos estudios específicos que hablan que no es confiable medir los umbrales térmicos calientes, sino únicamente los umbrales nociceptivos mediados por calor. ¿Y a qué se debe? A que hay una alta heterogeneidad en la respuesta a la sensibilidad térmica mediada por calor, no a la nociceptiva, simplemente cuando se está evaluando únicamente calor. Entonces, no se han podido establecer claramente valores de referencia, valores de normalidad para la prueba sensitiva cuantitativa en la modalidad térmica caliente. Lo están pero para la modalidad térmica caliente nociceptiva.
la que nos va a inducir una respuesta dolorosa. Pero dado todo lo de esas respuestas heterogéneas, entonces por esa razón no hay esos valores de normalidad en el protocolo de DIC, que es con este equipo, con el Case 4, lo que se evalúa principalmente es la modalidad vibratoria, la modalidad termoalgésica y la modalidad térmica fría. ¿El equipo lo puede uno poner a medir umbrales térmicos calientes? Claro que sí, pero nosotros mismos nos hemos dado cuenta y las respuestas son muy heterogéneas y el mismo equipo cuando va a evaluar los percentiles dice realmente la muestra no es confiable y no tiene un gran mayor valor diagnóstico. Y si ustedes revisan en la literatura, los principales valores diagnósticos se van a dar para la modalidad termoalgésica y para la modalidad térmica fría. Por esas razones que nunca de los reportes que yo realizo o que nosotros realizamos en CIGEM va a llegar con una curva de calor, no, van a llegar es con una curva de calor nociceptivo. Y precisamente en relación con lo que usted menciona de referencia, no con la prueba de calor, pero sí digamos que con este deterioro que ocurre con la edad en relación con la densidad de fibras delgadas, que podría disminuir en los pacientes, el test cuantitativo sensitivo se corrige este factor en relación con un comparador de la misma edad o con un paciente bajo la misma condición. Sí, los normogramas de la prueba sensitiva cuantitativa están basados en varios factores. Están basados en el género del paciente, es distinta la sensibilidad somatosensorial percibida en estas modalidades en hombres y en mujeres, y adicionalmente está por valores de edad y por el peso del paciente. A través de ahí están especificados los normogramas que ya están desde hace varios años, están especificados esos normogramas. Es más, hay ya normogramas para población pediátrica entre los 4 y 18 años, ya también hay algunos normogramas que nos hablan de cuándo es anormal, cuándo se define normalidad o anormalidad, dependiendo de las magnitudes. Entonces, a partir de ahí es distinto, por ejemplo, la respuesta somatosensorial que uno va a encontrar, comparamos un paciente de 30, 35 años, si lo comparamos con un paciente de 60 años y los umbrales van a ser muy, muy distintos. Y lo que para un adulto mayor puede ser un umbral completamente normal, en una persona, en un adulto de edad media, por decirlo así, uno podría encontrar esos mismos valores del adulto mayor. En ese paciente podrían ser claros indicadores de patología. Entonces, esos normogramas están basados en esas variables específicas. ¿Qué importancia se le da al diagnóstico diferencial de neuropatía de fibra pequeña al realizar el periodo silente cutáneo? Ok, entonces son sumativas, ¿no? Y sí hay que tener muy en cuenta que la prueba sensitiva cuantitativa por sí sola no va a diagnosticarnos una neuropatía de fibra pequeña. El diagnóstico de neuropatía de fibra pequeña no dice, en los algoritmos no dice prueba sensitiva cuantitativa anormal igual a neuropatía de fibra pequeña, no es así. El paciente tiene que tener sumadas varias características. Entonces, otra vez, las características clínicas, los reflejos normales, la alteración a la evaluación física del PIN-PRIG, quizás algunos síntomas autonómicos, y tiene que tener sumado otra evaluación de la función autonómica o de la función de prueba de fibra pequeña. Entonces, ahí sí uno pues trabaja con la que uno tenga. Puede ser o el intervalo ORR o la respuesta simpática cutánea, por ejemplo, o la del periodo silente cutáneo, ¿cierto? O también hay algunas pruebas neurofisiológicas que se realizan con equipos convencionales de electromiografía y neuroconducciones, como por ejemplo mirar nervios muy distales, hacer neuroconducciones de nervios muy distales, aunque estas realmente todavía son utilizadas como alternativas, más no están oficialmente en los algoritmos. Y dentro de los algoritmos, como les digo, además del estudio patológico, tenemos que tener otro estudio anormal y pues una alta sospecha clínica con respecto al examen físico. Es la suma de certezas clínicas y de certezas paraclínicas que entre más tengamos, obviamente la probabilidad va a ser muchísimo más alta. Miren que el caso clínico
que les mostré, pues se sumaban muchas cuestiones, las coroparestesias, la hipohidrosis, adicionalmente la electromiografía y neuroconducciones normales, porque tiene que estar normal. Muchas veces, y miren que lo ideal es cuando se haga una prueba sensitiva cuantitativa ya al paciente, haberle realizado previamente el estudio electrofisiológico normal. Hay que irse por la mayor probabilidad, y lo que es más probable es que el paciente quizás tenga una neuropatía de fibra grande. De primera lesión, una prueba sensitiva cuantitativa yo realmente no la recomendaría, sino es ya para cuando tengamos esa alta probabilidad y que el paciente le hayamos hecho el estudio electrofisiológico y ese estudio electrofisiológico esté normal. No es mucha la información que realmente nos aporta el estudio por sí solo, sino hay que complementarlo. Precisamente con lo que usted menciona, la parte clínica y el contexto del paciente, ¿a todos los pacientes previo a este estudio se les aplica una prueba de dolor? Se les aplican escalas. Sí, se les aplican escalas dependiendo de los síntomas del paciente. Pero hay escalas específicas de dolor neuropático. Miren que la escala que les mostré de fibra pequeña es una escala muy útil, y ya hay uno en el solo interrogatorio, ya uno mira la probabilidad diagnóstica. Y como vimos, si ese paciente tiene en ese score neuropático solamente 3 de los síntomas, la probabilidad de que el examen salga normal es del 100%. Entonces miren que ya uno se va guiando desde el principio mirando esa probabilidad de que el estudio pueda salir normal o anormal. Y precisamente, digamos, en este diagnóstico diferencial de neuropatías de fibra pequeña, ¿hay algún patrón diferencial entre enfermedad de Fabry versus otras enfermedades metabólicas que generan este mismo patrón de neuropatía de fibra pequeña? Sí, mira que primero es la clínica, y la clínica del Fabry usualmente es esa de las acroparestesias, son muy distales. Si la comparamos, por ejemplo, con otras neuropatías de tipo metabólico, miren que ya el patrón, aunque es distal, no es tan distal, por ejemplo, y adicionalmente esas neuropatías iban a comenzar a presentar un compromiso en los estudios de neuroconducción. Cuando estamos hablando, por ejemplo, pues de las más comunes dentro de las metabólicas, una neuropatía diabética, por ejemplo, o una neuropatía por déficit de vitamina B12, ¿cierto? En estas condiciones, o una neuropatía alcohólica, uno usualmente suele encontrar patrones ya neuropáticos en los estudios de conducción nerviosa, puede encontrar ya casi siempre esos patrones axonales, mientras que en un paciente con enfermedad de Fabry, si yo le hago un estudio de neuroconducciones, va a salir probablemente normal. Quizás en la edad adulta, y esos pacientes sí tienen mayor riesgo que la población general de hacer síndrome del túnel del carpo, pero quizás sería la única manifestación electrofisiológica, y no es que se va a presentar siempre. Y esos pacientes, si uno les hace el estudio a nivel de miembros inferiores, la probabilidad de que tenga una alteración en la neuroconducción y la electromiografía es muy baja. Esas van a ser normales. Por eso hoy decimos, es un paciente candidato a una prueba sensitiva cuantitativa, ese paciente. Y en relación con el manejo, puntualmente en la enfermedad de Fabry, nos comentaba que hay un manejo sintomático, digamos que toda la parte de manejo del dolor, pero es una enfermedad relacionada con depósito lisosomal, que hay una acumulación progresiva de una sustancia tóxica que es el GB3. ¿Esta es una indicación para el inicio de la terapia de reemplazo enzimático, el dolor neuropático? Sí, claro que sí. Miren que ya hay varias cuestiones, y es que no hay que esperar a que el paciente comience a hacer falla renal o a que el paciente haga el evento cerebrovascular. Y sí es importante el seguimiento de estos pacientes e iniciarlo de forma temprana. Miren que en la diapositiva que vimos, el inicio de forma temprana va a prevenir un daño, porque recordemos que estamos hablando de un daño que es irreversible, un daño de fibra nerviosa va a ser irreversible, que estos estudios muestran que el paciente se sigue de forma juiciosa en el tiempo. Estos pacientes van a tener cambios, nos va a ayudar para el dolor neuropático, porque es que es un dolor terrible, va a ayudar con esa parte, y adicionalmente pues ya quedaría pues ya para otras charlas y quizás para expertos en el área con respecto a lo que tiene que ver con la enfermedad cerebrovascular, con la enfermedad renal, y con esas otras, ese amplio espectro de manifestaciones que se pueden presentar en la patología.
Sin duda, pues, doctor, usted abrió la puerta para una continua revisión del tema. Es una enfermedad huérfana en la que todavía hay mucho por descifrar. Otra pregunta que nos hacen y es en relación con el curso de la semana pasada. ¿Este estudio está incluido en el plan de beneficios de salud? ¿Bajo qué código se puede pedir? Sí, claro. El código si está en el PBS, no hay que hacer mi pres, entonces no se estresen, no hay que desgastarse haciendo mi pres y que se le devolvieron y que quedó mal la firma y que el diagnóstico no está, no, nada. La prueba de sensibilidad cuantitativa ya está desde hace unos 3, 4 años en el plan de beneficios en salud, está en el PBS, el código CUPS es 930804 y el nombre específico de la prueba es evaluación cuantitativa de la sensibilidad. Perfecto, doctor. Pues de nuevo, mil gracias por su extensa y adecuada presentación. Nos resuelve muchas dudas, nos da campo para tener otras sesiones de un curso y profundizar implicaciones de manejo, de seguimiento, rehabilitación en esta parte del dolor neuropático y diagnósticos diferenciales. Gracias a todos por su asistencia. Los invitamos a la siguiente sesión del curso, que es el próximo 16 de diciembre. Contaremos con la presencia del doctor Fernando Ortiz, revisando túnel del Carpo Niños como bandera roja para MPS. Gracias de nuevo. Feliz noche. Muchas gracias. Feliz noche.